Bueno, seguimos entonces, pandemia, coronavirus en Argentina. El sistema de salud es, bueno, la especie de bastión a proteger del pico de la epidemia. Aplanar la curva es el nuevo grito de guerra. ¿Por qué? No se supone que desaparezca la pandemia, se supone que la epidemia se mantenga bajo control, en un techo estable para que el sistema de salud pueda reaccionar, equiparse y recibir con los cuidados apropiados a todos los enfermos. Los países no lo están logrando en su inmensa mayoría. El desafío para Argentina es enorme. Estamos en comunicación telefónica con Javier Farina, infectólogo. Muy buenas tardes, Javier, gracias por atendernos. Hola Luciana, ¿cómo están? Bueno, Javier es el director del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad de Terapia Intensiva. ¿Cuán preparado está nuestro sistema de salud, tanto público como privado, en conjunto, articulado, para enfrentar esta pandemia, Javier? Y sin duda venimos de una situación en salud compleja en cuanto a lo económico, pero quizás en este caso, a diferencia de lo que pasó en el hemisferio norte, tuvimos el tiempo de que las instituciones de salud puedan estar abocadas prácticamente de lleno a lo que es la pandemia, diferente a lo que le pasó a Italia o España, en los que los encontró con las instituciones de salud trabajando como su trabajo habitual, con cirugías programadas, con consultorios habituales. Acá hoy la situación es diferente, lo no esencial está totalmente frenado para prepararnos para el peor escenario, que puede no venir, pero prepararnos para el peor escenario. ¿Cuántas camas listas para recibir a un paciente grave hay en Argentina disponibles antes de la pandemia y cuánto se ha mejorado eso desde que se declara la pandemia y Argentina se empieza a preparar? Bien, antes de la pandemia, alrededor de 8.000 camas en el país, con 8.000 camas críticas en el país. ¿Sí? No todas de ellas con respiradores, se piensa que entre un 80-85% capacitadas con respiradores y con un enfermero por cama, que ese es el otro tema, ¿no? Claro. Siempre hablamos de cama de insumo y nos olvidamos a veces del recurso humano. La cama crítica requiere un recurso humano muy calificado, tanto de enfermería, kinesiología, médico intensivista, son personal muy calificado para manejar un respirador, para manejar el paciente en sí. Esos especialistas tan sofisticados de esta medicina de emergencia crítica, ¿cuántos pacientes a la vez pueden atender? Y los médicos se calcula que entre 4 y 5 por médico, ¿sí? Pueden ser más, pero entre 4 y 5 por médico como ideal, un enfermero por paciente respirado, no más de 2 por enfermero. Un enfermero por paciente con respirador o paciente en shock, ¿sí? Paciente que requiera drogas vasoactivas, eso es muy importante. La atención ahí es un monitoreo continuo. Claro. Y sin duda los kinesiólogos, ¿no? Hoy una parte fundamental dentro de las terapias intensivas, y ni que hablar con el caso de COVID. ¿Por qué es tan clave? He leído eso en varios lugares. ¿Por qué es tan clave un kinesiólogo dentro de la terapia intensiva? Hoy los kinesiólogos intensivistas se han capacitado y se han subespecializado mucho en lo que es el manejo del respirador, la conexión del paciente al respirador, la desconexión. Es el tema de la desconexión del respirador, o sea, cuando se puede sacar del respirador un paciente, el kinesiólogo trabaja muy intensivamente y muy detalladamente con estos pacientes. Recuerden también, lo hemos hablado en otra oportunidad, que para el manejo de pacientes con distrés respiratorio quizás a veces hay que rotarlo al paciente, ponerlo totalmente boca abajo para que mejore la oxigenación. Esto se llama decúbito prono y en esto también colabora la kinesiología, así que el trabajo en equipo como eje de esto es muy importante. Ahora, estas 8.500 camas, que no todas tienen respirador, ¿en cuánto crecieron a partir de estos preparativos que se desplegaron en todo el país para, bueno, preparándose para el pico de la pandemia? Bien, ese número no lo tengo, no lo sé. Puedo hablarte de las instituciones que conozco que han pasado, por ejemplo, de tener 10 a tener 30 camas de terapia intensiva, o de tener 38 a tener casi 100 camas de terapia intensiva. ¿Con respiradores? Después necesitamos todos los respiradores necesarios. Pero esas camas, ese crecimiento, Javier, ese crecimiento de camas en estas instituciones que conoces, ¿son con respiradores esas camas? No, por eso, no con el 100% hoy, sí, en idea de venir. Sí han ingresado algunos,
falta que ingrese la totalidad. Esta es la planificación, ¿sí? Pero para que entiendan el cambio macro que tratamos de hacer al respecto y lo que esperamos, que es pasar de 10 a 30 camas o de 30 a 100 camas. Son esos cambios bastante importantes, ¿eh? ¿Cuáles son los plazos que se está poniendo el sistema de salud para intensificar la preparación de estas, de esta tecnología de cuidados intensivos? Lo antes posible. La respuesta es si puede ser mañana, que sea mañana, siguiendo las curvas de los países que han tenido el escenario pesimista. Esperamos un incremento de casos en los próximos 10 días y el pico todavía no lo sabemos, incluso todavía no está claro en España. En Italia parece estar comportándose en el pico, eso habrá que ver en la próxima semana, pero parece estar comportándose en el pico, así que ese es el tiempo que vamos. Nosotros estamos unas semanas atrás de la evolución de ellos. Javier, hay preocupación en todo el mundo porque los médicos que en estas metáforas bélicas que se han instalado para describir la lucha contra el coronavirus son los soldados de esta guerra, son bajas, están siendo contagiados en porcentajes muy preocupantes. ¿Están los médicos en todo el arco del sistema de salud, no solo los intensivistas, protegidos, van a estar protegidos con esos trajes que vemos casi del futuro, equipados de cabezas a pies, con esas super máscaras, las N95, y debajo de esas otras, y los anteojos, y los guantes? ¿Existen esos equipamientos? Porque en Estados Unidos se está denunciando que faltan, en Francia también, en España también, en Italia también. ¿En la Argentina existen? Bien, primero quiero decir algo que es muy importante y también afecta al accionar de la población y a la sociedad. Al mundo le falta equipamiento de protección personal, al mundo. Entonces, usémoslo con coherencia. Si todos salen a comprar 8.000 barbijos, 8.000 dispensers de alcohol en gel, 8.000 mamelucos, no lo vamos a tener cuando realmente lo necesitemos, que es para atender a un paciente. Y quizás no solamente un médico, quizás a alguno le toque atender o asistir a un familiar infectado en su propia casa, y en ese momento sí lo va a necesitar. Entonces empiezo por ahí. Después, ¿qué se necesita? No, el traje este que vos mencionás, estilo traje ébola, no es una necesidad imperiosa, el virus no entra por la piel, lo que sí hacemos es evitar la transmisión horizontal con algunas cosas, o sea, llevar el virus de un paciente a otro. Claro, el traje, eso es importante entenderlo. El traje no es, como bien explicás, no nos contagia por la piel, sino que los médicos, para poder atender a un paciente y no arrastrar en su cuerpo, en su ropa, se ponen eso, se lo sacan para visitar al próximo paciente y se enfundan en otro. Ese es el procedimiento. Exactamente. Y algo muy importante de eso, que esto lo digo a mis colegas y a los distintos profesionales de la salud, el retiro de este equipo de protección, porque muchos me dicen, che, ¿y por qué no tenemos este, que es el de astronauta? Pero el retiro de eso es una de las instancias que más riesgos llevan para el contagio. Los españoles, los italianos, al retirarse estos equipos, tocarse la cara, se han contagiado un montón. Entonces, no es la panacea. Lo importante es, sin duda, el barbijo común para algunas actitudes, para algunas intervenciones, y el barbijo este N95 que vos mencionás para las intervenciones que generan aerosoles, como colocar un tubo para conectar un respirador a un paciente, por ejemplo. Generan tos y despedido de partículas, esa es la idea. Cuando uno va a tomar la muestra por un hisopado, ahí necesito N95, ¿sí? Vieron también la máscara facial, estilo soldador, que la ven ahora en todos lados. Esa o las antiparras son por igual, cumplen la misma función. Lo interesante de esta máscara facial es que quizás nos deja más tiempo de vida a los barbijos N95, que son un bien muy preciado, ya que los cubren más aún y evitan que se humedezcan. Y luego sí un camisolín y guantes para evitar la transmisión horizontal. Eso se lo sacan, revisan un paciente infectado, en la puerta se sacan ese camisolín, se ponen otros, se sacan los guantes, se ponen otros y van al próximo paciente. Lavamos las manos. Esos protocolos en médicos y enfermeras que llevan horas y horas sin descanso apropiado ante las emergencias y el volumen de gente que se espera, ¿se van a poder cumplir rigurosamente? Bien, es complejo, lo que sí es complejo y lo vimos. También lo vivimos en el 2009 con H1N1. Insisto con esta comparación, o sea, el momento de sobrecarga de trabajo es muy difícil. Y es por esto, y vuelvo a hablarle también a mis colegas, que estamos en un momento de capacitación, de instruirnos, de practicar, de hacer simulacros, principalmente con el retiro de este equipo que es muy difícil.
Javier, leía un artículo publicado en el Toronto Star, en Canadá, o en el Global, no me acuerdo, un medio canadiense, de la ex directora de Médicos Sin Frontera, que ha estado en crisis de epidemias gravísimas como la del ébola y otra, y planteaba 3 cuestiones a tener en cuenta en la preparación para una epidemia o una pandemia. Una era, bueno, cuidar a los soldados de la guerra, lo que te planteaba recién. Y otra era para evitar los contagios cruzados entre pacientes que están internados en un hospital por otros motivos y los que entren contagiados de coronavirus, dedicar hospitales enteros, trasladar pacientes que no tienen que ver con coronavirus ya antes de que el pico llegue a otros hospitales y dedicar hospitales enteros solamente a los afectados por el coronavirus. ¿Algo de eso se está implementando, esta estrategia se está implementando en Argentina? Totalmente, pero también por la estructura, sí, totalmente, igual es la idea, y además por la estructura de ciertos hospitales, lo que se hace directamente es sectorizar y no compartir recurso humano. El recurso humano que está atendiendo no coronavirus, por poner un término, es uno, y el que va a atender pacientes infectados con coronavirus va a ser otro, ¿sí? Eso es toda la planificación, y sí, es muy importante poder localizar diferente estas entidades. Javier, ¿qué hospital se está dedicando, se está diseñando que esté dedicado solamente a víctimas del coronavirus? Se han abierto nuevos hospitales que estaban en vías de trabajo, se ha nombrado la Clínica Antártida, por ejemplo, o los hospitales nacionales, un ejemplo el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, donde va principalmente a estos pacientes, no va a dejar de atender igual alguna situación de urgencia o de derivación como hace, pero de urgencia, pero sí va un 90% al tema pandemia coronavirus. Hay varios casos en el interior del país también. Bien. Y la última cuestión, Javier, que señalaba esta médica, era que es necesario que las autoridades del sistema de salud se hagan cargo de la definición ética de medicina de catástrofe, de llegado el momento, hay una mosca, llegado el momento del pico de la pandemia, cuando la falta de recursos quizás se instale, como sucede en otros países, no sean los médicos que tengan que aplicar sus criterios personales de a quién otorgar un respirador, sino que estén definido por un protocolo de la autoridad. ¿Se está trabajando en eso? Sí, nosotros sí, está muy bien la pregunta, ¿sí? Pero también de vuelta hablando para mis colegas principalmente. Todavía estamos en un periodo un poco atrás de eso, pero lo que se está haciendo justamente desde las autoridades institucionales y autoridades de salud en general es justamente ir por ese lado, porque es quitar, déjenme usar esta expresión, quitar una mochila de decisión al que está trabajando en ese momento y que esté planteado de antemano esta situación de catástrofe. Sí, eso, insisto, prepararnos para el peor escenario. Si llega... Bueno, vamos a estar lo mejor preparado posible. Y si no llega, mejor aún, pero prepararnos para el peor escenario, sin duda. Muchísimas gracias, Javier Farina, por estas precisiones en torno al sistema de salud y cuán preparado está para la emergencia. Muy buenas tardes, gracias. Gracias, Luciana. Saludos a todos. Bueno, volvemos a nuestro móvil con Carla Ricciotti para